Les voy a leer, amados míos, en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis para hacer el empalme ahí, versículo 9 en adelante, nos dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahí termina el capítulo 12. No habíamos comentado esta última parte, pero para hacer el empalme, recuerden que habíamos estado viendo esta gran señal del capítulo 12, que más bien son dos señales. Una, la mujer que nos presenta el escritor y que nos dice aquí en esta revelación que era una mujer vestida del sol, que tenía la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, lo que nos identifica perfectamente a Israel. Eso lo vimos, de manera que esta mujer que dice aquí que está encinta y que ya está con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento, es Israel a través de la historia. A veces algunos se preguntan, bueno, Apocalipsis a veces nos salta a un lado y nos salta a otro. Por eso es bueno tener claridad en la línea que llevamos. Como yo expliqué al principio, Apocalipsis tiende a ser interpretado de varias formas. Hay quienes creen que es histórico, o sea que todo lo que dice Apocalipsis se cumplió en la historia pasada. Otros piensan que es espiritualista o solo simbólico, indicando que todo lo que dice Apocalipsis es simbólico, y esto también le va a dar lugar a unas interpretaciones un tanto antojadizas y hasta fabulosas. Otra interpretación, que es la que nosotros sustentamos dentro del movimiento misionero mundial, es la interpretación futurista. Pero como dije yo hace algunas semanas en este principio de estudio, nosotros, aunque somos de una línea futurista, que quiere decir que lo contenido en Apocalipsis es del futuro, especialmente a partir del capítulo 4.
cuando Juan es invitado a subir al cielo, representando así el arrebatamiento de la iglesia. Y de ahí para adelante, todo sería futurista. No obstante, en Apocalipsis también hay paréntesis. O sea, en esa línea que viene más o menos seguida, sellos, después trompetas, después copas, llegando a un final, como vamos a ver más adelante. Esa es la línea continua. Sin embargo, los eventos pueden, diríamos, entremezclarse. Algunos dicen, ¿cómo nos va a presentar a Israel en el tiempo antiguo, cuando Israel estaba por dar a luz a este hijo que es el Mesías, el cual en efecto dio a luz? Allí estamos viendo a un Israel que está allá en el Viejo Testamento. Es la historia de Israel, como ya explicamos, y ahora sería redundar sobre el tema. Pero las persecuciones de Israel y todas las formas en que el diablo ha querido anular que la simiente prometida por Dios en Génesis 3:15 viniera a este mundo. Él trataba de cortar todas las avenidas, toda vinculación para que ese Cristo viniera. El diablo lo trató de cortar y por eso, obviamente, Israel sufría con dolores de parto. Debemos recordar, como dice el libro de Romanos, que en efecto Cristo, el Mesías, vino de Israel. Sus padres eran judíos. Él mismo nació como judío en Israel. Jesucristo y sus apóstoles y la primera iglesia fueron judíos. De manera que, de todas maneras, a pesar de que había angustia en el alumbramiento y los dolores de parto, todas estas persecuciones antiguas de Israel, la historia está llena de ellos, no pudieron impedir que naciera el Mesías. El Mesías realmente nació. Pero luego se dice aquí que después de haber dado ese hijo varón, dice que fue arrebatado para Dios y para su trono. Allí estamos viendo un asta. El Hijo de Dios vino, nació en el mundo, hizo las obras de redención que venía a hacer, se sacrificó por nosotros, dio su vida y su sangre para salvarnos de nuestro pecado y de la condenación eterna, y luego fue recogido al cielo. Diríamos, fue arrebatado por Dios, como se usa acá el término, para Dios y para su trono. Ahí tenemos ya un punto y aparte. Un punto y aparte porque allí habla de la historia de Israel, la mujer que está por dar a luz, da a luz al hijo varón que es el Mesías. El Mesías cumple el propósito para el cual vino aquí y es llevado de nuevo al cielo, arrebatado para el cielo y para el trono. Y luego nos trae otra vez la profecía al futuro y nos hace llegar a la gran tribulación, cuando Israel tendrá la más grande tribulación y la más grande persecución, que dice la Biblia en muchas partes, no ha habido una como ella, esa persecución. No ha habido una, ni la habrá. Lo que quiere decir que es el tope de las tribulaciones de Israel que todavía le faltan. Entonces el contexto se puede corroborar fácilmente porque estamos viendo a un Israel perseguido y sufriente, que de todas maneras nos trae al Mesías y que luego ese Mesías regresa victorioso, esperando otro momento
e Israel es trasladado ahora hacia el futuro para dejarnos ver su historia final, la historia de la gran tribulación que se llama en los profetas la angustia o la apretura de Jacob. Es ahí donde estamos ubicados ahora. El diablo, a través del sistema que operará en el mundo y del gobierno del anticristo en particular, se levantará contra Israel. Todo esto acontece como a la mitad de la semana número 70, que es la semana de la gran tribulación, 7 años. Como a los 3 años y medio es que viene la consolidación y podríamos decir la coronación del anticristo. Antes de eso él está activo en su trabajo satánico, pero todavía no ha llegado a esa cúspide. Cuando el diablo es derrotado allá en los lugares celestes y es lanzado a la tierra, derrotado, arrastrado, siempre descendiendo, entonces es cuando se producen estos 3 años y medio finales. 3 años y medio que el diablo sabe que son 3 años y medio y por eso dice él que vienen con gran ira, dice, porque sabe que su tiempo, sus días son contados. De verdad que se pueden contar los días a partir de ahí. Lo primero que hace es desplegar una persecución contra Israel a través del anticristo. Hace que el anticristo, que ha firmado un pacto 3 años y medio antes mínimo con Israel de no agresión, de protección, etcétera, e Israel caerá en el engaño del anticristo y llegará a creer que es el Mesías esperado. Entonces, el diablo engaña a Israel por ese tiempo. Pero cuando el anticristo, impulsado y respaldado por el falso profeta y obviamente inspirado por el dragón, que es el diablo, hará una imagen del anticristo para que el falso profeta la promueva en el mundo y luego la ponga tal vez en muchos lugares del mundo, pero especialmente la lleva a Jerusalén, donde la introduce en el templo, en el lugar santo del templo. Allí es donde se produce la abominación desoladora y es cuando Israel es perseguido a lo sumo. Ahí donde entra la apretura de Jacob. Aquí tenemos esta parte que dice que, bueno, después ella que dio a su hijo varón, entonces el diablo, pues como dije, la persigue y la mujer huye al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 3 años y medio, que es la duración de este periodo de la gran tribulación. Pero no pensemos que esta es la totalidad del pueblo judío. Como vamos a ver ahorita mismo, esta no es la totalidad, es siempre un residuo del pueblo de Israel. En este caso, estos judíos huirán hacia el desierto, donde Dios tiene un lugar que, como explicaba yo la semana pasada, puede suceder como sucedió en el año 70 de nuestra era, cuando fueron perseguidos también en el mismo desierto y huyeron hasta una ciudad natural que se llama Petra o Masada. Es una ciudad inexpugnable, de pura piedra, de pura roca. Se entra por desfiladeros, se dice que se cierra desde arriba. En otras palabras, no es fácil para un ejército, como no lo fue para los romanos, llegar hasta ahí. Probablemente, es una de las teorías que hay, ese lugar también sea una vez más usado
por el pueblo de Israel en su vida. Y dice la Escritura que el dragón, de su boca salió un río con el fin de inundar a Israel y destruirla. Pero dice la Biblia también que la tierra abrió su boca y tragó aquel río y no hubo daño alguno para el pueblo de Israel. Muy interesante. Esto nos indica a nosotros que la protección de Dios nuevamente volvió a Israel en forma milagrosa. Como lo hizo en la antigüedad, lo hará también en esta ocasión. Recordemos que llegó un momento en que el arca se vio en el cielo, en el tabernáculo celestial que existe, que es donde Cristo entró con su propia sangre. Se descubrirá el arca, lo que indica más que todo es que los tratos con Israel allí se aceleran, se definen aún más, porque el arca tiene que ver con Israel lo mismo que el tabernáculo mismo. Entonces Dios está ahora metiendo su mano a favor del pueblo de Israel y ayudándolo. Entonces, en la continuación de este pasaje, donde la mujer huye al desierto y por 3 años y medio, 1260 días o 42 meses, cualquiera de esas formas de expresión del tiempo es el mismo, también lo es en el libro de Daniel. Dios, dice la Biblia, la sustenta de alguna manera. La manera tiene que ser sobrenatural. Quizá como Dios le dio el maná en el desierto, allá cuando salieron de Egipto y durante 40 años en el desierto, Dios les dio el maná para que no murieran de hambre. Acá en esta ciudad, obviamente, si es que ese es el refugio donde llegarán, pues no va a haber siembra ni cosecha. No está preparada para eso esa ciudad, sí para un refugio, pero no para subsistir. Por eso dice aquí que será sustentada. Esto de será quiere decir que viene de afuera, el sustento, y podemos creer, hay otras teorías que piensan que habrá alguna organización o países amigos que mirarán a Israel y lo ayudarán en ese tiempo. Hay derecho a tener esas teorías. Yo, en lo personal, creo que habrá una manifestación milagrosa del poder de Dios sustentando al pueblo de Israel. Entonces, siguiendo el hilo de este pasaje, encontramos que lo que sigue es una batalla en el cielo. La batalla entre Satanás y sus ángeles y entre el arcángel Miguel y sus ángeles. Hay una batalla en el cielo. Esta sí es una verdadera batalla de las galaxias, porque esto será no en el cielo de las aves del cielo, sino más bien en el cielo más profundo, ¿no? El sideral, podríamos decir, en el espacio, donde el diablo todavía tiene un control, porque la Biblia dice que él es el príncipe de la potestad del aire. Satanás tiene control. El hombre nunca es presentado como príncipe, ni mucho menos como rey de esta creación, excepto cuando Dios creó al primer hombre, Adán. Sin embargo, la Biblia sí reconoce que el diablo es el Dios de este siglo y que es el príncipe de maldad en las regiones celestes y que cuenta con potestades, con huestes de maldad, con gobernadores de tinieblas, etcétera. Todo un engranaje bien coordinado y articulado a través del cual el diablo puede controlar y dominar al mundo entero, como dice el apóstol Juan. Pero allí se produce esa batalla. Es el momento en que Dios seguramente le dice a los arcángeles, y especialmente a Miguel, que es un guerrero,
ya hay que desalojarlo de los aires, tú lo puedes hacer. Ya Miguel ha peleado un par de veces con el diablo, luchó con él por el cuerpo de Moisés. Todos recordarán ese pasaje de Judas, no el Iscariote, sino el escritor, donde se nos registra que hubo una lucha. El diablo quería quedarse con el cuerpo de Moisés, tal vez reclamando al mismo Moisés como que era de él. Pero sabemos que perdió esa pelea. El arcángel lo reprendió. Por lo menos hasta ahí podía llegar. Lo reprendió. Pero le ganó la batalla. Han habido otras batallas registradas en el libro de Daniel en que principados satánicos han intervenido contra ángeles de Dios comisionados y ha habido una batalla de la cual también los ángeles de Dios han salido victoriosas. Pero esta será una batalla definitiva, una batalla entre Satanás y todos sus demonios, todo su ejército, y el arcángel Miguel también con sus ejércitos. Y dice la palabra que después de esta gran batalla, ellos, el diablo y sus ángeles, no pudieron prevalecer, no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. O sea, le anularon el nidito que tenía el diablo allá arriba. Y sobre todo no tenía ningún acceso a acusar a los hermanos. Tampoco podía acusar ya a la iglesia, porque hace tiempo estaremos con el Señor, en este tiempo histórico, pero el diablo tiene esa autoridad y es acusarnos delante de Dios. Pero ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo es el que nos justificó. ¿Quién nos condenará? Cristo es el que murió y el que resucitó para darnos seguridad eterna. Fue lanzado, no se halló lugar para él en el cielo y fue arrojado a la tierra. Y ahí es donde dice que sus ángeles también fueron arrojados con él. Y luego en el versículo 11 tenemos esa palabra fuerte. Dice, y ellos, refiriéndose obviamente al pueblo del Señor, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Le han vencido. El diablo ya no es contrincante de Dios, nunca lo ha sido, pero ahora menos. Aquí estamos viendo que es el arcángel Miguel el que le da para llevar y le quita todo su poderío, le resta toda su autoridad en los lugares celestes. Es un arcángel junto con sus ángeles, ni siquiera es Dios mismo. Así que el diablo no es contrincante de Dios, está derrotado y no es digno de pelear con el Señor de ninguna manera. Ahora el pueblo de Dios le vence por la sangre del Cordero, no solo los de la gran tribulación, que se refiere a este texto, no, también nosotros tenemos esa misma arma, la sangre del Cordero, la palabra del testimonio y digamos la cruz. La cruz es la negación del yo, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. A ellos no les importó si tenían que entregar su vida, estaban dispuestos a hacerlo, pero no iban a admitir de ninguna manera el poderío diabólico sobre ellos, ni negar a Cristo, ni negar la fe, ni nada por el estilo que se le parezca. Entonces viene una alabanza donde se dice: alegraos cielos y los que moráis en ellos. Y viene un ay, probablemente el tercero, el que faltaba. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Dice la Biblia que cuando el dragón vio
que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y aquí es donde entra esta persecución. Dice que se le dieron a la mujer alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y ahí es donde el dragón lanza ese río, probablemente tropas. Recuerden que en las inundaciones muchas veces tipifican grandes invasiones de ejércitos, igual que las aguas, como vamos a ver en el capítulo 13, Yamín, habla de grandes movimientos de tropas, de alguna manera también milagrosa. Estas tropas que tipifican con una inundación, un gran río abierto que está caudaloso para llevarse y arrastrar lo que sea, ¿verdad? Es un movimiento de tropas que no tendrán victoria alguna sobre Israel, porque Dios intervendrá. Tampoco es la primera vez que Dios lo haría. Entonces, Dios impide que el diablo pudiera destruir a la mujer que es Israel, esta parte de judíos que buscan huir, que tuvieron la oportunidad de huir en este tiempo cuando empieza la gran tribulación, los 3 años y medio finales de la semana número 70. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto. Notan que hay un resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿De quiénes está hablando? De judíos creyentes que se han convertido, tal vez con la predicación de los testigos, en una forma bastante sencilla, porque volviendo al caso de la forma de nosotros ver Apocalipsis, encontramos que al ser futuristas no quiere decir que reconocemos que todo sea profecía, o sea, futuro. También hay historia. Ya hemos visto que hay algunos pasajes, por ejemplo, en la presentación de la bestia, la primera bestia, que vamos a ver a continuación, hay historia pasada. Nos habla ahí de los imperios pasados, incluyendo Egipto 3000 años antes de Cristo. O sea que nos está llevando aún más atrás. En un simple pasaje, en un simple versículo, así es el libro de Apocalipsis. Mira hacia atrás también históricamente, sin ser un libro solo de fondo histórico, pero tiene una parte. Ya como vimos, los primeros dos, el 2 y el 3 del libro de Apocalipsis son historia, y historia bien lejana porque es desde el principio de la iglesia. O sea que tampoco podemos decir que no contenga historia el libro de Apocalipsis, o porque algo parezca ser histórico, pues simplemente no se acepte. No, porque esto es perfectamente aplicable en términos de alguien que conoce todo el desfile, tanto el que viene por allá como el que vaya adelante. Lo puede ver desde arriba, no lo está viendo en una esquinita, pasar uno por uno, sino la totalidad. Esto es lo que es Apocalipsis también. Por eso nos presenta, con mucho más énfasis, por cierto, el futuro, pero también nos da un paneo, por decirlo en términos de televisión, de el pasado. Entonces, la palabra dice que este dragón empezó a perseguir a estos que eran judíos o que eran
descendientes de ella, de esta mujer que es Israel, parte de este pueblo, pero que habían creído en Cristo, que habían aceptado al Señor. Pues el diablo se viene contra ellos con todo su furor, como quien dice, en una venganza, ya que no pude llegar hasta estos judíos que huyeron, pues estos que están por acá los voy a perseguir hasta matarlos. Y en efecto lo hará. La mayoría de ellos morirán como mártires. Ahora entramos al capítulo 13, hermano. Perdone que el empalme fue un poquito largo, pero también teníamos esta parte que no la habíamos explicado. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Esta bestia que nos habla el capítulo 13 sube del mar. Eso es importante. ¿Por qué? Porque es claro, hermanos, en la palabra, en el libro de Apocalipsis, pero no solo ahí, también en otros pasajes de Isaías, por ejemplo, y otros más, el mar, especialmente el mar embravecido en turbulencias, es tipo de la gente, es tipo de la humanidad, de las naciones, en convulsión, en zozobra, en desasosiego, en inquietud. Es una multitud alborotada por los hechos, ¿no?, que están viendo alrededor. Miren lo que dice el 17, solo se lo voy a leer, no vamos a estudiar 17 ahora, obviamente, pero dice el verso 15, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y nos establece también, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Es decir, está hablando de algunas características de esta bestia. Y para que tengamos una idea que corrobore esto, vamos a Daniel capítulo 7, que lo tengo aquí en mi otra Biblia, donde dice el capítulo 7, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Aquí está viendo lo mismo el profeta Daniel. Lo mismo en el sentido de que está viendo la bestia que sube del mar. Aunque esta primera bestia no tiene que ver nada con el anticristo, que es esta bestia del capítulo 13 del libro de Apocalipsis, sí, cuando uno sigue leyendo encuentra la conexión. La primera bestia que ve Daniel dice que era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Esa es una bestia.
La segunda que ve, he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. La primera bestia, siguiendo el orden que Dios le dijo a Daniel, representa el imperio babilónico, tal como también lo soñó Nabucodonosor cuando vio aquella imagen espectacular y la cabeza era de oro, y Daniel, interpretando, le dijo: tú eres esa cabeza de oro. O sea, el imperio babilónico en este caso fue el más glorioso y el más importante. ¿Qué vino después del periodo babilónico? He aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Habla del imperio medo-persa. Estas 3 costillas son 3 países que tuvo que vencer medo-persa para poder ir camino al trono. De manera pues que lo menciona de esta manera: el imperio medo-persa es como un oso y se le manda devorar mucha carne. Después de esto miré aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Este es el imperio griego. La rapidez fue su característica principal. En menos de 10 años, Alejandro el Grande conquistó el mundo. Hay una historia de él que dice que encontraron a Alejandro llorando. ¿Y por qué lloraba?, le preguntaron. Dice: porque ya no hay ninguna tierra más que conquistar. O sea, él quería seguir todavía conquistando más tierra, más reinos, más imperios, pero ya había conquistado todo el mundo y él se sintió mal por eso. Un gran conquistador que empezó sus guerras a los 23 años y a los 33 ya prácticamente había conquistado todo el mundo conocido. Era un leopardo, que es mucho más rápido casi que cualquier otro felino. Puede subir hasta los palos, hasta los árboles, y además de eso, ese leopardo tenía 4 alas, así que la velocidad era lo más grande. Además tenía 4 cabezas. Todos sabemos que Alejandro no trabajaba solo. Tuvo 4 generales que eran los que andaban con él constantemente y los que le respaldaron siempre en sus hazañas, haciendo el trabajo de conquista en el mundo entero. Además de eso, cuando Alejandro murió muy temprano en la vida, por cierto, la historia dice, y esto ya no es una cuestión bíblica, pero está claro en la historia, que su reino se dividió y fue entregado, fue repartido entre estos 4 generales, 2 de los cuales sí tuvieron que ver con Israel, fue Ptolomeo y Seleuco, uno en Egipto y otro en Siria, y prosiguieron todavía el imperio, fraccionado en 4, pero prosiguieron el imperio todavía un buen tiempo más. Luego dice el 4: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las otras bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esta bestia, hermanos, era diferente. ¿Por qué era diferente? Pues ahí lo explica, hermano. Porque tenía 10 cuernos, las demás no tenían eso.
Además de eso era espantosa, o sea, era una bestia, un monstruo, ¿verdad? Y esa bestia era diferente porque todo lo desmenuzaba, todo lo destruía. Y dice aquí que las sobras, pues las hollaba y seguía para adelante, dando a entender, hermanos, que era cruel, que era una bestia implacable. ¿Por qué bestias? En el caso de Nabucodonosor, lo que ve son metales, empezando con oro, siguiendo con plata, bronce, hierro y de último hierro y barro. Está viendo la imagen, Nabucodonosor, la grandeza, el brillo de un imperio. Está viendo, digamos, la gloria humana. Todos estos imperios los dominaron gente sumamente egocéntrica, vanidosa, asesinos, cualquiera que se detenía ante ellos para cualquier cosa contraria era eliminado, igual que un país que se oponía era invadido y eliminado. Por eso se llamaban imperios, y los hombres que la gobernaban eran verdaderamente bestiales. Por eso a Daniel, que es un hombre de Dios, Dios le muestra su punto de vista acerca de los gobiernos humanos. Está diciéndole, son bestias. El carácter de esos imperios y de los reyes que los liderizan son bestiales. De hecho, la palabra bestia aquí no está sola en el original. Añade la palabra salvaje, bestia salvaje. Y esta, que era la cuarta, todavía era peor. Y dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Dice la escritura aquí que esta bestia de 10 cuernos, que representa el cuarto imperio, que es el imperio romano, tenía 10 cuernos. Estos 10 cuernos representan 10 reinos. Ahora lo vamos a ver. Esto indica que el antiguo imperio de Roma se traducirá en 10 reinos, en 10 imperios, como se tradujo el imperio de Alejandro el Grande, con el leopardo que tenía estas 4 cabezas, en 4 reyes que gobernaron toda esa área geográfica que comprendió el imperio griego. Acá serán 10, pero dice que dentro de los 10, observando Daniel, ve surgir otro cuerno pequeño. Era más pequeño al principio que los otros, y empezó a levantarse, y dice que a este cuerno se le dio boca que hablaba grandes cosas, lo cual nos lleva ya a un aspecto humano. Dice acá que mientras contemplaba los cuernos, aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, no venía de afuera, estaba entre ellos. Parece ser que entre ellos estuvo un tiempo, pero luego, por alguna razón, 3 de esos cuernos fueron arrancados por este cuerno pequeño. Noten cómo se hacía poderoso. 3 reinos de esos 10, que son los que le darán el poder al anticristo, entregarán la autoridad al anticristo. 3 de esos reinos serán abatidos por el anticristo. Es interesante porque, aunque no sabemos por qué, la Biblia no da ese indicio, no obstante, sí da claramente la enseñanza de que estos cuernos, estos 3 cuernos que representan 3 reinos, con sus reyes obviamente,
serán desplazados y serán arrancados de delante de este cuerno pequeño que hablaba grandes cosas, dice acá. Me gusta leer porque esto nos ayuda a ver lo que la Biblia dice sobre ella. No es asunto de interpretar, hermanos, por una idea propia. Es un principio de la hermenéutica bíblica. Una de las formas de interpretar, que es una regla de hermenéutica, es ver todo el contexto de un pasaje y que él mismo, o sea, el mismo pasaje sea interpretado por ese contexto, que sea inmediato o no lo sea, no importa, pero sea lo que diga el contexto y la totalidad de la palabra respecto a eso. Y dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones. Este número aparece también en Apocalipsis. Millones de millones le servían y asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahí está. Quiere decir, hermanos, que nos está hablando acá, nos está trasladando a los últimos tiempos. Exactamente a los tiempos en que se produce un juicio. Y el anciano de días, que es Dios el Padre, está sentado como juez. Y dice aquí, los libros fueron abiertos. Y luego dice, estaba mirando yo a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongado a la vida hasta cierto tiempo. Ahora mire lo que dice Daniel. Pero le leo el verso 13, que es maravilloso, precioso. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Está hablando del reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Por eso lo estamos diciendo que acá sí nos presenta la parte histórica de esos reinos desde Babilonia para acá. Pero nos lleva ahora al otro extremo del futuro, que es cuando viene el juicio y cuando se arreglan las cosas y cuando el príncipe del mundo es destruido, la misma bestia es derrotada y destrozada, es decir, a los tiempos finales. Muy importante esto. Y para no perder este hilo, hermanos, miren lo que dice Daniel. Se me turbó el espíritu en mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Le dijo, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente a todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual había caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos
y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio de los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Eso es lo que él quiere saber. Le dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente. Noten que habla de que es diferente a los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregadas en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Capítulo 7 de Daniel está unido articuladamente al capítulo 13, la primera parte de este capítulo, que habla de la primera bestia. Esta primera bestia es ese cuerno pequeño que sale entre los 10 reyes que compondrán de nuevo el imperio romano revivido. El imperio romano va a ser revivido, porque el imperio romano murió en el 476 de nuestra era, cuando fue destruido por las tribus bárbaras que acabaron con él. El imperio siguió trabajando, pero en una parte. Acuérdense que estaba el imperio en Occidente y en Oriente. Ese todavía duró más de 1000 años más, pero ya sin el poder y sin la efectividad que tuvo en sus tiempos, en que el imperio era monolítico y estaban las 2 ramas de ese imperio. Ya como 1000 años después de esto, en 1400 y algo, Constantinopla, que era la capital de ese otro imperio romano, pues fue destruida y ahí se acabó del todo ya Roma. Siguió a través del imperio de la Roma papal, pero ya no con la influencia que tuvo en tiempos antiguos. Por eso que fue un gobierno y un imperio diferente a todos los demás, porque ninguno de estos fue tan grande en extensión geográfica, ni tan poderoso, ni tampoco abarcó tanto tiempo. Mire usted, hermano, el imperio babilónico llegó como a 80 años. El imperio medo-persa fue el que casi llegó como a 200 años. El imperio griego fue, tiempo de Alejandro fueron pocos años, como 15 años, y después de ahí el tiempo que duraron sus generales, pero ya no era un imperio tan importante. De hecho, junto con Grecia, se levantó en el año 200 el imperio romano, y el imperio romano dura desde ese tiempo hasta el año 476. Quiere decir que duró como 600 y pico de años. Ningún otro duró tanto. Por eso era diferente a todos los demás. Hermanos, la palabra es exacta. Muchos dicen que Daniel no pudo haber escrito esto antes, o sea, en el siglo VI antes de Cristo. Tenía que haberlo escrito en el 100 y pico
Algunos dicen 145. Eso lo dice la falsa crítica, ¿no? Que trata de encontrarle razones lógicas a los grandes milagros de Dios, entre ellos este milagro de la profecía, que es decirte el orden de todos los acontecimientos mundiales, uno detrás de otro. Es más, mencionó el imperio que iba a seguir al babilónico, que era el Medo-Persa, y después de él mencionó al imperio griego. O sea, es una cosa tremenda. Por eso es que los de la alta crítica no pueden concebir, no pueden digerir en su mente carnal, porque espiritual no tienen nada, carnal, no pueden aceptar que exista un milagro de la omnisciencia divina manifestado en las profecías, entre ellas esta, que es demoledora, hermanos míos, y todavía falta por cumplirse. Entonces, esta cuarta bestia que tiene 10 cuernos, y entre los 10 sale un cuerno pequeño que se hace grande, que derriba a 3 más, y que habla grandes cosas porque les da boca y ojos también. En otras palabras, es un hombre. Es el anticristo. Es la bestia que sube del mar, de la confusión de las naciones. Hoy en día hay confusión en las naciones. No me refiero a la pandemia, eso es otra partecita nada más. Pero en general hay una confusión en los gobiernos del mundo, y hay quienes tienen sus planes secretos, sus proyectos globales, porque el mundo, según ellos, necesita ser gobernado globalmente. Lo han dicho en Europa, hasta el Vaticano lo ha dicho, según un periódico que yo leí. Ha pedido que mejor haya un hombre capaz de dirigir toda Europa y no como se hace hasta ahora. Es decir, el mundo está esperando un hombre, un líder, los abismos enormes que hay en esta humanidad, para entonces entregarle toda su fidelidad y su lealtad a él. Eso es lo que hará el anticristo. Dice la escritura aquí, siguiendo en el capítulo 13, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono, etcétera. Lo menciono otra vez porque aquí están las características de estas bestias que vio Daniel. Un león, un leopardo, un oso y una bestia espantosa y terrible. Es decir, las mismas características estamos viéndolas en ambos, y es lógico, porque Daniel está viendo lo mismo que soñó por un lado Nabucodonosor y que él le interpretó, y luego lo que va a acontecer al final de los tiempos. Alabado sea el nombre del Señor. Versículo 3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló la tierra en pos de la bestia. Toda la tierra se maravilló. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Herida de muerte en una de sus cabezas. Se pueden decir varias cosas. Número 1, herida de muerte es el hecho de que Roma simplemente dejó de ser. Fue herida de muerte y se acabó prácticamente casi de la noche a la mañana. Y de ahí en adelante hasta que Dios permita que se reconstruya el imperio romano revivido. Otra teoría sobre esto es que a raíz de la caída de 3 reyes que componen esa confederación de 10, que son los 10 cuernos de la bestia, se produjo allí una herida, pero que esa herida causada por el arrancamiento de estos 3 cuernos será subsanada
Y esto, en lugar de deteriorar o debilitar el imperio del anticristo, por el contrario, lo fortalecerá. Y la tercera teoría, que es desde el punto de vista milagroso, sería que en efecto el anticristo como hombre será herido de muerte y aparentemente morirá, pero que en una forma milagrosa, tal vez como milagrosa entre comillas, porque no todo milagro es de Dios, en este caso sería un milagro satánico, y la Biblia dice que el anticristo hará milagros satánicos, señales satánicas, porque estará totalmente ungido por el diablo, y el diablo es capaz de hacer milagros. Entonces, en este caso, el milagro sería que esa herida de muerte sea sanada. Y si la herida de muerte es sanada, pues más bien todo el mundo alaba al dragón y alaban a la bestia, que es el anticristo. Recuerden que el diablo ha sido lanzado a la tierra. Ya no está en lugares celestiales. Ahora está en la tierra y está caminando por estas calles. De alguna manera, no me pregunten si lo verán o no, la gente que esté aquí, no es ese el caso, pero sí andará aquí, será lanzado a la tierra y caminará personalmente sobre la tierra, y claro, será el que está detrás del anticristo en todo su trabajo que el anticristo hará. Esta es la bestia que menciona el capítulo 13 de este libro que estamos estudiando, Apocalipsis. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Creo que me quedan todavía unos cuantos minutos, pero quiero aprovecharlo lo más que pueda. No quiero tampoco embotarlo sobre esto, pero el hecho de que el anticristo esté dentro del grupo de estos 10 reyes, destruye 3 y él obviamente también se apodera de los designios de estos 3 reyes. Quiere decir que al caer estos 3 reyes, el anticristo suma, no resta, sino suma. Por eso es que se hace grande. Tenemos pues que empieza un reino, empieza un gobierno. El anticristo logrará influenciar todos los países del mundo, porque el diablo le dará su trono, su poder, y el diablo tiene autoridad sobre los países del mundo. En un sentido los gobierna como él quiere. La gente no se da cuenta de eso, pero la Biblia lo dice. El mundo entero está bajo el maligno. Jesús lo dijo, el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo. ¿Quién? El diablo. Hasta que el Señor le diga hasta aquí, porque llegará ese momento también. Pero hasta ahora no ha sucedido. El diablo sigue allí queriendo él ser el gobernante del mundo y permanecer allí, aunque él sabe que todavía no puede hacerlo en total propiedad. Así que entonces, hermanos, le dará él el poder al anticristo para que influencie. No logrará el anticristo adueñarse de todos los reinos del mundo. No lo podrá hacer. Siempre habrá oposición. Por ejemplo, se cree que a la mitad de esta semana, en este mismo tiempo en que el diablo se encarniza contra el pueblo de Dios, se producirá la batalla de Gog y Magog, que es simplemente la invasión de las naciones del norte de Israel. Está bien claro en el libro de Ezequiel. La invasión de las naciones del norte de Israel, entre las cuales está Rusia, pero hay otros más como Irak, como
otros que están por ahí, usted lo puede ver en el mapa. Pero por ejemplo Moscú y la ciudad de Jerusalén casi están en el mismo meridiano, casi están, solo un poquito corrido Israel. Esto en dirección norte de Israel. La Biblia habla de esa dirección, de esa parte norte de Israel, en la cual se incluye Rusia, repito. Acá no quiero meter comunismo ni nada de eso, pero todos sabemos muy bien que Rusia nunca ha sido amigo de Israel y que ahora mismo, para la hegemonía de la política del mundo, se necesita hacer algo en Israel. Por lo menos hay amenazas de Irán, hay amenazas del mismo Irak, de países árabes alrededor de Israel, que tienen más de 8 millones de kilómetros cuadrados de extensión. Israel tiene solo 12,000 y pico, no llega a 15,000 kilómetros. O sea, es un punto al lado, en el mapa, al lado de lo que tienen los árabes. Y ellos todos están así contra Israel para caerle. Entonces esto es nada más arreglar ciertas situaciones para que se produzcan estas invasiones, como la que va a haber de Gog y Magog, que fracasará en Israel, fracasará como fracasó Egipto cuando quiso invadir Israel, y otras naciones que le ayudaron, entre ellos Jordania, y que fracasaron en su intento. Según ellos iban a caerle encima a un pequeño Israel, pero era como comerse un puercoespín. Todas las espinas se le clavaron en la garganta a los que llegaron a hacer eso. Tenemos que decirlo, hermano, que eso es historia y es palabra de Dios profética. Esto volverá a suceder en Israel. No obstante, Israel recibirá la peor persecución antisemítica que pueda haber tenido en toda su historia, y que las ha tenido fuertes. Pero la que desencadenará el anticristo como gobernante mundial será sin precedentes. Al final reunirá sus ejércitos y reunirán también los ejércitos orientales para invadir. En ese mismo tiempo se reunirán los ejércitos del anticristo para sacar del mapa a Israel, pero ahí es donde se produce la venida de Cristo en gloria y se acaba el reino del anticristo. Entonces, las 7 cabezas de esta bestia. Obviamente tienen que ver con el mundo gentil. Recuerden que el anticristo será un gobernante que llevará al cenit los imperios gentiles. Es lo que se llama el tiempo de los gentiles. ¿Cuándo terminan los tiempos de los gentiles? En este mismo, cuando Cristo haga su aparición visible y descienda a la tierra con sus santos y con sus ejércitos y acabe con el reino del anticristo y el gobierno del dragón escarlata, que es Satanás. El Señor lo reprenda. 7 cabezas, como hablé, hablan de el imperio mundial gentil a través de los tiempos, incluyendo a Siria y Egipto, que tuvieron que ver con Israel, pero después de allí pasando por los que ya mencioné: Babilonia, medo-persas, griego y romano. Todos esos imperios son 6 cabezas más la séptima, que es el mismo imperio del anticristo, porque el anticristo tendrá su gobierno, será un gobierno que empezará sencillo, como vimos ya, empezará más pequeño entre los reinos que lo rodean, pero luego se engrandecerá y será un imperio de influencia total en el mundo.
es un vistazo a la historia pasada, hermano, porque Egipto, 3000 años antes de Cristo, Asiria ya por el 932 antes de Cristo, Babilonia por el 606 antes de Cristo, Medo-Persia por el 556 antes de Cristo, el Imperio griego 338 antes de Cristo, Roma año 200 antes de Cristo, y la Roma revivida, esa está en proceso. Quiero decirles esto para ir terminando. ¿Qué relación debe tener la Roma revivida, que es el imperio que gobernará al final de los tiempos como imperio, con la Roma antigua, aquella que empezó en el año 200 antes de Cristo? La relación tiene que estar conectada con la parte geográfica. Es decir, ¿qué área geográfica ocupó el Imperio Romano? Ocupó grandes áreas, pero el poder residía en un área especialmente, en Europa, Europa occidental, los países que hoy componen España, Italia, Alemania, Grecia, obviamente Roma como tal, Inglaterra, todos los países de Europa occidental, algunos de Europa oriental, diríamos por ejemplo Rumanía, que llegó a ser parte del Imperio Romano geográficamente, y otras más que son naciones que no tuvieron mayor impresión en la historia a nivel universal, pero que conformaron esa parte. Entonces, para que ese imperio romano antiguo reviva, tiene que ser en esa misma área. Y tiene que ser de ahí, de esa área, que surja el anticristo, porque él sale dentro de los 10 cuernos. No es nuestra intención descubrir o analizar de qué nacionalidad sería el anticristo. Él va a surgir de entre los cuernos, porque lo dice ahí claramente. Entre ellos surgió el cuerno pequeño, que es el anticristo, que luego se hizo grande. Entonces no podía surgir de otro lado. El anticristo no puede ser de Latinoamérica, ni puede ser de América, de Estados Unidos, de Canadá, ni tampoco puede ser de Asia. El anticristo debe ser de esa antigua Europa. Hay quienes dicen que es sirio, pero tiene que ser hebreo, porque si no, no puede ser recibido por los judíos. Tiene que ser un europeo de trasfondo hebreo, pero eso no nos interesa mucho. Interésenos conocer a Cristo, no al anticristo, porque realmente el anticristo nosotros no tenemos que ver nada en lo absoluto con él. Cuando él empieza eso, es más, nosotros le estamos impidiendo ahora mismo que él entre en acción, que entre en escena. La iglesia, porque la iglesia es habitación del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que detiene la manifestación del anticristo. O sea, mientras yo esté aquí, dice el Espíritu Santo, tú no vas, tú no empiezas tu labor. Aunque el misterio de la iniquidad, que incluye al anticristo, ya está en acción, porque el espíritu del anticristo, como vemos en esos 10 cuernos y en estas 7 cabezas, el espíritu del anticristo está desde aquel tiempo de los imperios. No obstante, no puede desarrollar lo que él quisiera hasta que el Espíritu Santo remueva de aquí a la iglesia, es decir, termine la obra de convicción al pecador y se convierta el último que acepte a Cristo como su Salvador. Entonces el Espíritu Santo dice, nos vamos.
y se produce el arrebatamiento de la iglesia, entonces allí, casi de inmediato, entra en acción el misterio de la iniquidad. Ahora lo que está en acción es el misterio de la piedad. Cristo manifestado en carne, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, etc. Ese es el misterio, que fue un misterio, ahora no es tanto un misterio porque nos ha sido revelado. Entonces, amados míos, los 10 reyes son reinos de Europa occidental porque geográficamente deben coincidir con el antiguo imperio romano. Estos 10 reyes le darán autoridad al anticristo. Es muy importante porque Europa está preparada ya para eso. Europa está unida ya hace tiempo, por lo menos unida en apariencia, porque el barro y el hierro no se unen en una forma consolidada, pero estos por lo menos se juntarán en el mercado común europeo, en el uso de la moneda que se llama euro, en el programa político con el Congreso Europeo, que es los diputados de toda Europa que se reúnen en un solo lugar. Sin fronteras ahora mismo, está un poquito difícil por el coronavirus, pero las fronteras entre Europa Occidental realmente no existen. Te cruza de un lugar a otro sin tener que pasar migración o una oficina de aduana o lo que sea. Simplemente sigue en su carretera y se va a dar cuenta que entró al otro país por los rótulos, que cambian de idioma, obviamente, pero no había y no hay, pues, fronteras, lo que habla de una unidad también en términos geográficos, pero Europa está clamando hoy en día, está clamando por un gobierno digno de que toda Europa unida le dé su lealtad. Y están pidiendo, ya ha salido eso, hermanos y amigos, están pidiendo un gobierno total en Europa que se busque la fórmula para encontrar esa solución. Y gobernando un solo líder Europa, pues ellos creen que podrán resolver los grandes problemas de Europa y también el mundo. Para finalizar, el anticristo es citado en la Biblia, les voy a leer solo un pasaje, tengo varios, pero vamos, si gusta, ustedes también en su Biblia y lo pueden subrayar, Segunda de Tesalonicenses. Pero con respecto a la venida del Señor, nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Se llama hijo de perdición y hombre de pecado. No es que comete pecados, es que él mismo es la esencia del pecado. El hijo de perdición igual, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, otro nombre, inicuo,
a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, doble, ¿no? Cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso, para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Está hablando también del anticristo. Entonces, amados míos, tenemos un retrato claro. En el libro de Daniel, clarísimo. Libro de Apocalipsis, ahí está, bien claro. Y en otras partes de la doctrina bíblica, ya en el Nuevo Testamento, lo encontramos también con mucha claridad. El anticristo no es un cuento inventado por teólogos o pastores, no, es una realidad. Entonces, aquí voy a quedar, hermano, solo le voy a leer el último texto, ¿verdad? El 5 y 6, para quedar ahí. Dice que adoran la bestia y al dragón, ¿no? Y después dice, también se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, no más, 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Es decir, el anticristo será sobre todo un blasfemo. Como les dije antes, el tabernáculo será visible en un momento dado y él se lucirá en blasfemar contra Dios y el tabernáculo celestial. Hablará grandes cosas y hablará blasfemias contra Dios el Padre, contra Cristo y obviamente contra el Espíritu. A él no le importará nada hasta el momento en que se cumplan esos 3 años y medio. Quedamos aquí, hermanos. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. En la próxima semana seguimos viendo esta bestia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, por ayudarnos, Señor, a escudriñarla. Te pido, Padre Santo, que la misma quede grabada en nuestros corazones. Ayúdanos para estar preparados, Dios mío, para que cuando suene esa trompeta podamos salir de este mundo y no haya radio de acción ninguna de estos grandes momentos terribles de juicio que vendrán sobre la humanidad, Padre, en el tiempo de la gran tribulación. En el nombre de Jesús, en tus manos nos depositamos, Padre. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados, y adelante.